La presente grabación, redactada por mí, doctora Albanidia Rivera Ramos, a finales del siglo XX, se la dediqué a la revista literaria importante en Puerto Rico y la llamé Guajana, Flor Blanca Enarbolada. En el momento presente hablo sobre el origen e integrantes de Guajana. Guajana nace al mundo literario y social en septiembre de 1962 con su primer número subtitulado Revista de Juventud Literaria, constituyéndose en el órgano expresivo y cohesivo de una asociación de jóvenes escritores puertorriqueños que luego seguirá identificándose y presentándose solo con el nombre de la revista. Su entonces y eterno director lleva por el nombre Vicente Rodríguez Nietzsche. Luis A. Rosario Quiles, en su libro Poesía Nueva Puertorriqueña de 1971, identifica como integrantes de Guajana a su director Vicente Rodríguez Nietzsche, José Manuel Torres Santiago, Andrés Castro Ríos, Juan Sáez Burgos, Marcos Rodríguez Fres, Antonio Cabán Vale, Wenceslao Serra de Lis, Edgardo López Ferrer, Edwin Reyes y Marina Arzola, a quienes caracteriza como la promoción de impacientes universitarios, nacidos en la década del 40 y estudiantes a principios del 60. Además de los ya mencionados por Rosario Quiles, Marcos Reyes Dávila en su antología Hasta el final del fuego, Guajana, 30 años de poesía de 1962 a 1992, incluye también a Ramón Felipe Medina. El director Vicente Rodríguez Nietzsche, fundador también, reconoció como integrante de Guajana a todos los aquí mencionados. En el primer número se presenta el nombre de la revista Guajana como apunta Reyes Dávila, y cito, vinculándolo al símbolo homenajeado del decir a la vez más auténtico y más hermoso de la tierra, 1992, cierro la cita, recordada para ellos por Tomás Blanco, quien en su libro Los 5 sentidos la describe, y cito, como espiga florida de la caña de azúcar, rígida y larga varilla, liviana más que el corcho, con su penacho blanco que se asoma levemente sobre la túpida hojarasca del cañaveral. Cierro la cita. Según Rodríguez Nietzsche en conversación personal del 15 de abril de 1998, fue Marcos Rodríguez Fres quien le pusiera el nombre a la revista, y Juan Sáez Burgos define Guajana en su poema 30 años después del 30 como nuestro índice blanco que apuntará hacia el cielo. Vamos a presentar enseguida los postulados filosóficos poéticos de Guajana. Como afirma Concha Meléndez en su artículo El grupo Guajana en su tiempo, publicado en el número extraordinario de Guajana en celebración de su 10º aniversario, dice, y cito, los editoriales de la revista son el testimonio más explícito de la orientación y la temperatura en que se mueve, siente y crea esta promoción. Cierro la cita, página 6. Así pues, en el primer número, septiembre de 1962, afirman en su editorial, y cito, que hablan de nuestro pueblo y el momento que vive en la actualidad es un deber de generación histórica y definen la misión histórica de la juventud como, y cito, mirar en serio su pasado, su presente y aprestarse a decir su palabra cargada de sentido al tiempo que les ha tocado vivir. Señalan en el mismo editorial que es su propósito constituir un grupo donde hubiera una atmósfera propicia para que nuestra juventud literaria hallara aliento y estímulo. Cierro la cita. Por lo cual presentan a Guajana como un espacio para el diálogo desde el cual la juventud
pudiera contribuir con una conciencia histórica a la construcción cultural. El primer número de Guajana, que tiene por portada una pintura de Francisco Rodón, parece presagiar el vínculo que mantendrá la revista durante toda su existencia con artistas gráficos y que les llevará a incluir 20 años después en su número de época final número 1, septiembre de 1982, la firma de varios artistas gráficos, colaboradores de Guajana en distintos momentos. Tal presagio se ratifica con el poema de Marina Arzola dedicado a Francisco Rodón, verso del pincel y el lienzo, página 7. Este número recoge, además del editorial, 12 poemas de variados temas: amor, pasión, niñez, identidad personal, raza y Dios entre nosotros, ninguno de gran contenido social o político, escrito por Marina Arzola, Pedro Santalí, José Manuel Torres Santiago, Vicente Rodríguez Nietzsche, Marcos Rodríguez Frese y Ángela María Dávila. Se incluye también un poema inédito, un soneto de Jorge Guillén y el poema Como mar de Luis H. Aquino. Los dos poemas de Angelita Dávila ya contienen el tema corporal metido en las entrañas de sus versos, tema que es hoy considerado signo definitorio de la escritura femenina. Y cito: un fuego hirviente de volcán que ruge, ese es mi corazón, y mis manos se entregan. Los dedos se enroscan en las manos del viento. Cierro la cita. El único escrito con contenido político es el cuento La Vigilia de Wenceslao Serradellís, que refleja temores y dudas por la decisión que debe tomar el personaje ante la invitación que se le hace para que ingrese a un movimiento político. Deseo hacer notar que Wenceslao Serradellís es hijo de un nacionalista que muere en la masacre de Ponce. Los números siguientes de esta primera época serán dedicados a homenajear a los siguientes poetas: Luis Pález Matos, Luis Llorens Torres, Hugo Margenat y Julia de Burgos, con la intención explícita de, y cito, hacer patente que la nueva generación de escritores puertorriqueños acepta y agradece los valores auténticos que heredó. Cierro la cita, diciembre de 1962, primera época, números 2, página 3. Los poemas de esta primera época, que reflejan la posición que irá firmando Guajana con mayor intensidad, son Manifiesto de Marcos Rodríguez Fres, poema Hombre de Juan Sáez Burgos y el poema Islas de José Manuel Torres Santiago. El primer número de la segunda época, de enero a marzo de 1966, está dedicada al doctor don Pedro Albizu Campos, apóstol, héroe y mártir de nuestra independencia, dedicación que constituye en sí misma una toma de posición política explícita. En el editorial de dicho número declaran: 3 condiciones nos definen. Jóvenes escritores puertorriqueños. Por jóvenes estamos libres de compromiso con el fracaso. Por escritores estamos comprometidos con la acción. Por puertorriqueños llevamos un compromiso con la independencia patria. Así también declaran que es Albizu Campos su maestro y rechazan los autoproclamados educadores, los Luises y los Jaimes. Destacamos los poemas de José Manuel Torres Santiago, Isla de la Alma, Atormentada Doncella, y Marcos Rodríguez Frese, Nación de Angustia, como poemas a la patria que mantienen el tono de la angustia y el tormento de generaciones anteriores. Andrés Castro Ríos le dedica un poema a la memoria de don Pedro Albizu Campos, donde lo proclama vivo, y el poema de Juan Sáez Burgos, poema Isla, que considero expositor de la concepción de la poesía, que más tarde plasmarán en un editorial 2.4, La poesía es un arma cargada de futuro. Cierro la cita.
Es en esta segunda época de la revista donde los editoriales se tornan más explícitos en sus planteamientos de poesía comprometida. En el editorial de la revista 2.4 diciembre de 1962 expresan su concepción de la creación en Puerto Rico. Y cito: crear en Puerto Rico es más que solo crear. Acá es alimentar la cultura nacional que resiste heroicamente la acometida del poderío extranjero en todas sus manifestaciones. Defender, cultivar y acrecentar la cultura nacional es mantener un frente más en la lucha por la salvación de la patria. La poesía es también para nosotros, como para Gabriel Zelaya, un arma cargada de futuro. Cierro la cita. En la última oración plantean una síntesis de su concepción de la poesía. Y cito: como un arma que será la metáfora significante de su movimiento poético, de poesía militante, lírica colérica, adjetivos de Manuel de la Puebla y Marcos Reyes Dávila, respectivamente. Combatiente, comprometida políticamente, beligerante y postuladora de la lucha armada. También destacan al poeta Gabriel Zelaya como su guiador, influyente y mentor. No el único, como sabremos luego por sus sucesivas expresiones, pero sí uno de los más importantes. Otros mentores reconocidos por los integrantes son Hugo Margenat, Miguel Hernández y César Vallejo. En el editorial de la segunda época número 6, de abril a julio de 1967, Guajana lanza uno de sus postulados fundamentales, y cito: el arte es vida misma, vida que emana de lo más profundo de nuestro ser colectivo, de la entraña de nuestro pueblo, a cuyas luchas y anhelos ha de servir con proyecciones universales. No eludimos responsabilidades, cantamos para el pueblo, hacia él llevamos nuestra poesía y nuestro amor. Cierro la cita. El siguiente poema de Juan Sáez Burgos, titulado 30 años después del 30, ilustra este planteamiento. Y traemos, Guajana, nuestro índice blanco que apuntala hacia el cielo, y por la isla nuestra, el nuevo Prometeo que levanta en las voces todo un claror de fuego. Guajana y Prometeo, estos son nuestros brazos que luchan por el pueblo. Estos son, y está en ellos, derramado en palabras nuestro exaltado aliento. Sabemos Puerto Rico, sabemos libertad, sabemos sentimiento. 30 después del 30, pero somos un llanto, el mismo grito alzamos. 30 después del 30, 30 continuos años, 30 en que en la misma sangre, 30 en que en el mismo canto. Cierro la cita. Notamos que en el verso 6 proclama el yo lírico plural, su planteamiento de luchar por el pueblo, así como su intención de alzar su grito, dándole continuidad a la lucha del movimiento nacionalista de los años 30 con la misma intensidad, la misma sangre y el mismo discurso. Como dijera Marcelino Canino en su artículo Guajana, la revolución de los poetas, y cito: se sintieron herederos de la generación del 30 y lanzaron su voz a los cuatro vientos. Cierro la cita. En la tercera época, los editoriales adoptan un lenguaje aún más político y Guajana declara su posición al lado del marxismo-leninismo, posición que ratifican con la dedicación de la revista a Lenin. En el editorial de 1970 declaran, y cito, que hemos convertido nuestra poesía en un arma anticolonial y antiimperialista como corresponde a nuestra situación de pueblo y a nuestro tiempo. Cierro la cita. En 1972 expresan la generación del 60 es la más amplia y rica expresión de una línea de poesía política independentista, comprometida, militante y patriótica. En el mismo editorial luego afirman, y cito,
Sostenemos que el arte tiene clase social, que es un producto de clase social. Todo arte está comprometido políticamente, aunque en apariencia refleja otra cosa. En Puerto Rico, la claque de poetas que supuestamente no ha cargado la poesía con política y que critica el que la nueva poesía puertorriqueña se haya politizado excesivamente es precisamente la propugnadora de una poesía reaccionaria. No vacilamos en declararlo públicamente. Somos poetas politizados. Nuestra poesía es un arma del pueblo y de su lucha por la libertad y estamos al lado del marxismo-leninismo, al que consideramos como una guía para la victoria en la lucha contra el colonialismo y la reacción de todos los países. En este planteamiento se refleja su intención de convertir a la poesía en un medio de conciencia crítica y social, en crear un poema eficaz que los lleva en momentos a la imprecación hostil, insultante, peyorativa, llena de desamor, como dijera Concha Meléndez en la página 7, o actitudes parricidas e iconoclastas, como las calificara Reyes Dávila en el 1992. A continuación presento un resumen de las designadas épocas de la revista Guajana. Durante la primera época, además de establecerse postulados a través de los editoriales y de iniciar la publicación de varios poemas cónsonos con dichos postulados, se rindió homenaje a una diversidad de poetas: Pachín Marín, Luis Pález Matos, Luis Llorens Torres, Hugo Margenat y Julia de Burgos. Tales homenajes, así como las razones que el grupo ofrece en sus editoriales para los mismos, reconocen la presencia y continuidad de sus fundamentos poéticos en sus predecesores. La expresión de Rubén González dice, y cito: representa voluntad de expresar una conciencia y una cultura nacional que converge con un compromiso con la lucha por la independencia política y la justicia social. Cierro la cita, página 12. Según González, la evocación de los poetas precedentes por parte de Guajana apuntan, y cito: la poesía del presente contiene la poesía que le ha precedido. Los poetas de Guajana, al señalar sus preferencias, facilitan el reconocimiento de su orientación al que existe una tradición definible en lo que ellos postulan llegar a ser evidente. Cierro la cita. Esto significa que los postulados de independencia, lucha patriótica y compromiso social no son privativos del grupo Guajana, sino que han sido una tradición definible en la literatura puertorriqueña, como también lo afirma Reyes Dávila en Hasta el final del fuego, 1992. Entre la primera y segunda época, aunque hubo un periodo de 2 años sin revista, se publicó la Antología de Jóvenes Poetas, 1965, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cual incluye a los siguientes poetas: José Manuel Torres Santiago, Wenceslao Serra de Lis, Marcos Rodríguez Fres, Vicente Rodríguez Nietzsche, Antonio Cabán Vale el Topo, Andrés Castro Ríos, Ángela María Dávila, Juan Sáez Burgos, Edgardo López Ferrer y Antonio Emilio Ornés. El libro tiene un prólogo escrito por José A. Torres Morales. Los 2 primeros números de dicha segunda época se la dedican a don Pedro Albizu Campos y a José de Diego. Época que, según Reyes Dávila, entre los números 2.3 a 2.6, dice lo siguiente, y cito: la posición política se afirma y se confirma en la necesidad de plantear sus puntos desde un discurso propio, alejados de los homenajes, y de ubicar a la revista en el contexto cultural circundante. Cierro la cita. Exponen su concepción de la poesía, la creación, la estética, y se afirman en su vocación patriótica profética. Se arremete contra la crítica ausente, crítica de amiguismos o de consagrados,
y contra la literatura de la academia. Le dedican el número 2.10 a la 10ª por considerarla voz del pueblo. La tercera época fue denominada época del internacionalismo. Se proclaman poetas del pueblo, vinculados al proletariado. Le dedican el número al proletariado dominicano y despliegan una portada con el dibujo de Lenin. La cuarta época se inicia en 1974 celebrando la victoria de Vietnam y reinician su ataque a las vacas sagradas. El 4.4 es un cuaderno de la poesía de Andrés Castro Ríos, Don de la Poesía. Luego de un periodo de 3 años sin publicaciones, en 1977 publican un número dedicado a la poesía de mujeres poetas. En una siguiente e importante época se dedican a unir el arte de la gráfica y la poesía y a llevarla a varios lugares fuera de Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela. Realizan una publicación con gráficas de Luis Alonso, Jesús Cardona, Desi Martínez, José A. Peláez, José Rosa, J. A. Torres Martínez. La misma contiene poemas de Vicente Rodríguez Nietzsche, Edwin Reyes, Vanessa Droz y Juan Sáez Burgos. Para entonces declararon sus 20 años indicando, y cito, que su poesía está fundamentada en un compromiso con la lucha por la liberación que llevan a cabo nuestros pueblos y todos los oprimidos del mundo, cierro la cita, y afirmando que aspiraban al ideal del artista, y cito, intelectualmente militante, cierro la cita, 1982. A continuación, nombro temas y títulos muy significativos en la creación de la revista, los cuales constituyen dimensiones centrales en el perfil construido y proyectado por Guajana. Manuel de la Puebla, 1979, en su escrito Poesía militante puertorriqueña, enuncia como temas de la poesía de Guajana los siguientes: el hombre en la sociedad burguesa, el hombre frente a las fuerzas económicas avasallantes, el hombre víctima de la sociedad o aniquilado por las masas, las máquinas, el progreso y la ciencia, el hombre explotado por el hombre marginado, la clase obrera, el negro, el trabajo, los salarios insuficientes, la miseria, el dolor, la enfermedad, la muerte, la soledad, los niños desnutridos y abandonados o aplastados por las bombas, la mujer que trabaja y la de la calle, la patria, la independencia, Pedro Albizu Campos, Lares, su revolución y significado, el coloniaje político-cultural, el pasado indígena, los revolucionarios de ayer y de hoy, el sentido universal e internacional, las luchas universitarias y las luchas de clases, la guerra, los Estados Unidos, el sistema capitalista, Rusia, China, el comunismo, las doctrinas sociales, con los homenajes a sus expositores, las estructuras sociales, la emigración, la suerte de los emigrados, la vida en Nueva York, los arrabales, la ciudad, el tedio, la vida sin sentido, la deshumanización, la degradación, la maquinación, la perversidad, la hipocresía, la contaminación, el futuro, la esperanza, la amargura, el desarraigo, la falta de fe y de solidaridad, la propaganda comercial, la nueva poesía frente a la enajenación. Estos temas le ganan el signo de poesía insurgente, contestataria, militante y transgresora a Guajana. Cierro la cita. Pero los poetas de Guajana también han tratado otros temas, los cuales han sido poco expuestos y tratados. La razón para ello parece haber sido el signo otorgado como característica colectiva de priorizar los temas patrióticos y de protesta. Entre otros temas tratados encontramos erotismos, pasión amorosa, agonía y angustia personal, ternura, nostalgias, temas familiares a hijos, a las madres, a niños, motivo religioso, reflexiones en torno a la muerte y al paisaje. Algunos ejemplos son
los poemas Esta mujer y Cánticos isleño de Cabambale el Topo, versos del Pincel y el Lienzo 1 de Marina Arzola, Nanas para niños serios 1985 y Convicciones para armar la ternura 1988 de Andrés Castro Ríos, los sonetos de Edgardo López Ferrer, El Nuevo Aliento 1970 de Ramón Felipe Medina, A Mónica Reyes Lienza, mi hija, de Edwin Reyes, Árbol Prohibido de Marcos Rodríguez Fres, Amor como una flauta 1978, Del dulce pie tu caminar tranquilo 1983, Para tocar la música de tu amor 1989 y Vuelvo a enhebrar la musical Costura 1989 de Vicente Rodríguez Nietzsche, quien ha sido llamado por varios críticos como Marcelino Canino, Gloria Borrás, Marcos Reyes Dávila, entre comillas, el poeta del amor, y cuyos poemas, sobre todo los de estos últimos poemarios, destilan una gran ternura. Hoy podemos decir que Guajana, flor de caña, ha dejado sus raíces crecer y dejar semillas difundidas en todo Puerto Rico que se revelan en varias modalidades. Cito en primer lugar el artículo del 2011 de Rosa Rebeca Aymat López, denominado como Grupo Guajana, el más influyente colectivo que ha surgido en la poesía puertorriqueña. La autora, además de destacar importantes datos de la revista Guajana, distingue a Marcos Rodríguez Fres, miembro fundador, quien dice lo siguiente, y cito: el grupo Guajana es y fue importante porque ha logrado conservarse durante medio siglo más que los demás colectivos poéticos. Ha establecido relaciones con infinidad de poetas en todo el continente. Ha mantenido unas relaciones de amistad y respeto mutuo entre sus miembros. Ha incorporado a sus filas a poetas de generaciones anteriores y posteriores sin dificultad, permitiéndose renovarse y continuar su labor literaria con mayor propósito. Cierro la cita. Un segundo dato que menciono es a la Enciclopedia de Puerto Rico en su sección Literatura, Guajana, grupo de poesía, escrita y publicada en septiembre 15 del 2014. En la misma se expone que Guajana es un proyecto literario que continúa vivo en la actualidad. Su actividad editorial se ha caracterizado por su dinamismo. Además, se ha mantenido como la revista de más larga duración en la literatura puertorriqueña. Dichas palabras constituyen una excelente calificación a la revista Guajana. En tercer lugar, quiero indicar que a través de Internet existe una página dedicada a Guajana con su historia y novedades, incluyendo a Antonio Cabambale el Topo. En 2017 se incluyeron 55 años de la historia y novedad de Guajana y además se describe y se anuncia el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico e incluye una convocatoria para el 2025 con el 7º Premio Internacional de Poesía de Vicente Rodríguez Nietzsche. Guajana nació, creció, se diseminó y está actualizado gracias a sus antecesores presentes y futuros. Y a continuación escucharemos el poema musicalizado más conocido y convertido en el segundo himno a la patria puertorriqueña, Verde Luz, de Antonio Cabambale el Topo. Verde luz de monte y mar, isla virgen del coral, si me ausento de
tus playas rumorosas. Si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella quiero tener, verde luz de monte y mar. A sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella quiero tener, verde luz de monte y mar.